ya te comenté en el programa 1, creo que fue, en el primer programa, mi vida siempre estuvo relacionada con la música, desde niño. Y esto me hizo entender muchas cosas de orden existencial. La música se puede asociar, se pueden establecer paralelos permanentes entre la música y la vida misma. Y aquí en este programa que va a comenzar ahora, justamente que se llama La Gran Orquesta, vas a ver cómo es que funciona esta familiaridad que hay entre estos dos elementos tan vitales para nosotros, la vida y la música. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy, antes de que mi ganzúa se abalance sobre otra puerta, le quiero dar las gracias a todas aquellas personas que por distintas vías se han estado conectando conmigo, aunque yo les confieso que de todas prefiero siempre el email. Es el que más me gusta, ya que por esa vía nos podemos expresar con mayor fluidez y así, bueno, podemos entrar en más detalles. Les prometo que los iré contestando todos ellos, pacientemente, uno por uno. Y con respecto a quienes me preguntan acerca de una conferencia en vivo, bueno, les cuento que ya estamos trabajando en eso y que pronto tendré noticias para darles. Tengan en cuenta que con mi ganzúa estamos viajando en una forma de comunicación que es, yo te diría que abrumadora, porque prácticamente llega a todos los rincones del planeta a una velocidad increíble. Pero bueno, les prometo que próximamente nos veremos las caras así, en vivo y en directo. Esa será sin duda una muy linda experiencia y por supuesto espero que sea muy pronto. Ahora te cuento que lo que ya estoy viendo detrás de esa puerta que acaba de abrir mi ganzúa, como siempre sucede, atañe al comportamiento humano, al comportamiento de todas las criaturas humanas, ya que es a partir de allí, de nuestro propio comportamiento, que sucede todo lo que vemos a nuestro alrededor. Así es que cada puerta que abre mi ganzúa amablemente nos invita a mirar hacia acá, hacia adentro, hacia el lugar más resistido por nuestro yo falso, o sea, por nuestro ego. Y por eso cuando abordo algún tema, el que sea, siempre parto de nuestro propio comportamiento, ya que somos muy, pero muy propensos a buscar fuera de nosotros la razón de todo lo que nos pasa. Y ese viejo hábito de buscar en el lugar incorrecto es lo que hace que de alguna manera sigamos cayendo, yo te diría que en picada. La criatura humana ha encontrado innumerables formas de huir de sí misma, algunas muy simples y hasta, bueno, yo te diría que rudimentarias, pero también ha encontrado maneras de huir de sí misma bastante elaboradas, muy sofisticadas y además envueltas en una gran carga intelectual, lo suficiente como para que el argumento elegido le suene convincente a los demás en algunos casos y por supuesto al artífice del argumento en todos los casos, ya que todo el mundo defiende sus propias decisiones y sus propias opiniones con uñas y dientes. Ese es nuestro ego en plena acción, por si lo quieres ir identificando, a tu ego me refiero. Una de las excusas más frecuentes que utilizamos para escaparnos de nosotros mismos es la siguiente, mira, no, es muy duro, enfrentarse con uno mismo es muy duro. Como si acaso supiésemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de uno mismo. Porque si algo debemos hacer cuando decimos estas cosas, es no engañarnos. Si algo tenemos que hacer es no mentirnos a nosotros mismos, para que nuestro ego no continúe haciéndonos creer que ya sabemos cosas que aún no sabemos. Esta necesidad permanente que tenemos de evadirnos, yo te diría que merece mucha atención, demasiada atención. Así es que poco a poco vamos a ir tirando de la punta de esta cuerda para ver qué es lo que va apareciendo, para ver con qué nos encontramos, si es que tenemos la valentía de seguir tirando, como te decía, de una cuerda que sacará cosas desde muy adentro de nosotros mismos, cosas que tal vez, o con toda seguridad, no nos gusten demasiado. Pero son cosas que están aquí y que son completamente nuestras, son parte de nosotros. Y otra forma que tenemos de huir del encuentro con nosotros mismos, mucho más sofisticada esta, es afirmar que debemos actuar y que debemos pensar en forma colectiva. Porque hacerlo desde lo individual demuestra una gran manifestación del ego. Claro,
Al hacer nosotros semejante aseveración desde nuestro falso yo, desde nuestro propio ego, como es lógico, va a tratar de evitar por todos los medios posibles, que te escapes de tu memoria temporal, que te escapes de tu estructura de pensamiento, porque el ego no quiere que te encuentres con la conciencia del ser, y casi siempre lo logra, casi siempre. ¿Y sabes cómo es que lo hace? ¿Cómo es que lo logra, y a veces con tanta facilidad? Bueno, mira, haciendo uso de su arma más eficiente. ¿Y sabes cuál es el arma más eficiente del ego para no perder el control absoluto que tiene sobre nosotros? Bueno, esa arma es la dispersión, ¿sí? Es nuestra propia dispersión, o sea, que su arma más poderosa se la proporcionamos nosotros mismos. El ego sabe perfectamente sobre nosotros, yo te diría que mucho más de lo que nosotros sabemos sobre él. Y esto es así porque el ego, desde las sombras, nos está observando todo el tiempo, mientras que nosotros no tenemos ni idea de cómo es que funciona él. Lo único que conocemos del ego, yo te diría que es su nombre. Solo sabemos el nombre de una estructura sumamente poderosa que desde nuestro interior actúa con absoluta libertad, por no tener vigilancia alguna. Nadie lo está observando. El ego sabe todo sobre nosotros. Y entre otras cosas, bueno, sabe que somos muy dispersos. Y que eso fácilmente nos puede alejar de cualquier intento por conectar nuestras dos naturalezas. El ego no quiere que todas nuestras partes se conecten entre sí. Me vas entendiendo, ¿verdad? Porque si eso pasara, lo cual es muy probable si continúas conectándote con mi Ganzúa, cuando nuestras dos naturalezas comiencen a funcionar juntas de un modo estable, me refiero a un modo consistente, y te estoy hablando del espíritu y del cuerpo, del ser y del humano, lo cual no tiene nada que ver con cuestiones religiosas, sino con un tema estrictamente y puramente estructural. Cuando esto pase, el ego no tendrá más remedio que dejar a un lado esa batuta que maneja tan mal y deberá volver al sitio que le corresponde. Eso es lo que está pasando aquí, en este mundo en el que estamos habitando. Eso es lo que tiene a esta humanidad cada vez más agresiva, más reactiva y más conflictiva. Y cuando el individuo en cuestión tiene una gran dosis de poder, bueno, entonces, ¿para qué te cuento? Cuando se combinan en un mismo personaje una gran cuota de poder y un ego, yo te diría, súper inflamado, es que se desencadenan las cosas que estamos viendo día tras día, aquí en este planeta. A mí siempre, te cuento que me ha gustado tratar los temas complejos, utilizando ejemplos que nos permitan comprender con cierta facilidad. Y si es posible, ejemplos que nos resulten familiares incluso. Pero aquí, en este punto, debemos tener muchísimo cuidado y ser bastante selectivos con los ejemplos que vamos a utilizar, porque un buen ejemplo, yo te diría que no tiene precio, pero un ejemplo malo puede llegar a confundirnos aún más de lo que estamos, que no es poco. Así es que este ejemplo que voy a utilizar ahora, a mí en lo personal, me ha servido de mucho, para poder comprender el modo en que funciona la criatura humana y, por otro lado, cuál sería la forma ideal en la que deberíamos funcionar. Ahora, presta mucha atención porque voy a utilizar una analogía que cada vez que lo hago a la gente siempre le resulta interesante. Y de ahí que el título de este programa de Mi Ganzúa sea La Gran Orquesta. Te cuento que dentro de la estructura de la música en la cual me he movido toda mi vida, podemos encontrar un modelo, yo te diría que perfectamente acabado y muy eficiente sobre cómo deberíamos funcionar los humanos en nuestra vida diaria, cómo deberíamos funcionar todo el tiempo. La música nos enseña todos los pasos a seguir para poder conseguirlo, desde lo más elemental hasta lo más sutil, y desde el comienzo hasta el final, con respecto a lo que debería ser nuestra forma de evolucionar como entidades universales que somos, porque eso es lo que somos. La estructura de la música está fundamentada en tres elementos básicos, que son la melodía, la armonía y el ritmo. La melodía, para que todos puedan comprenderlo, es la voz del cantante, o incluso puede ser el instrumento solista, o lo que tú mismo haces cuando cantas o silbas una canción. Esa es la melodía, la parte individual.
un solo instrumento, una sola voz. Por otro lado, tenemos, como te decía, a la armonía, que está formada por distintas notas musicales sonando al mismo tiempo, simultáneamente. Eso a lo que vulgarmente llamamos acordes musicales. Esto se puede lograr mediante distintos instrumentos sonando a la misma vez, sumando unos a otros, o bien puede lograrse la armonía mediante, no sé, una guitarra o un piano, o instrumentos cuyas estructuras permiten hacer sonar varias notas al mismo tiempo, simultáneamente. O sea que la armonía hace alusión a lo que es la unión, la aceptación de cada una de las partes entre sí. Las notas musicales conviven unas con otras, más allá de que sean distintas en lo individual. Y del mismo modo lo hacen los músicos, y también lo hacen los instrumentos musicales, ya que todos ellos, yo te diría que se aceptan unos a otros cuando comparten una misma orquesta, y lo hacen sin cuestionar absolutamente nada. Y así entonces es que se concreta la armonía entre todas las partes. Y por último tenemos el ritmo, que es quien hace referencia al orden y a la continuidad de lo que está sucediendo dentro de la orquesta. Ahora voy a referirme directamente al músico. Y te cuento que para merecer estar sentado frente a una partitura como músico y siendo parte de una gran orquesta, antes hay que prepararse individualmente para poder asumir semejante responsabilidad, ¿sabes? No podemos ingresar al colectivo si todavía no estamos preparados en lo individual. Porque si nos sentamos dentro de la gran orquesta con un instrumento en la mano sin saber lo suficiente, bueno, lo único que vamos a conseguir, para empezar, es incomodar al resto de los integrantes de la orquesta y no aportaríamos nada más que problemas a su director. Y todo, bueno, por lo que te decía, por no estar preparados en lo individual. O sea que, primero, nos tenemos que preparar individualmente y luego podremos ingresar al colectivo y ser parte de la orquesta para trabajar en lo que es la armonía, o sea, en lo que es la aceptación de lo que estarán tocando los demás integrantes de la orquesta, aunque aquellas notas sean distintas a las que estemos tocando nosotros. En una gran orquesta, al igual que en una gran población, hay una diversidad enorme, ¿sabes? Enorme. Yo estoy seguro que quien más, quien menos en algún momento como público hemos disfrutado de un concierto, ¿verdad? De una gran orquesta tocando en vivo. Eso es maravilloso. Y por si no lo sabías, te cuento que la distribución de los músicos que puedes ver allí sobre el escenario no es casual, No, no lo es. Y yo no sé qué clase de atención le prestaste a esto que te estoy diciendo, pero allí mismo, sobre el escenario, frente a ti, hay un orden. Allí no se sienta cada músico en donde a él le da la gana, ¿sabes? Allí, vamos a decir, de izquierda a derecha para ti, para el público, se encuentran los primeros violines, a continuación los segundos violines, después las violas, los chelos, el contrabajo, el piano, en el centro, el arpa, detrás las maderas, los metales, la percusión. Y si viéramos por separado las partituras de cada una de estas secciones de instrumentos, nos daríamos cuenta de que todas ellas son distintas entre sí. Sí, así es como es. Podría parecer una locura, porque a pesar de que todos van a tocar una misma pieza musical, las partituras de cada sección de instrumentos, como te decía, son distintas entre sí. Todas ellas contienen notas distintas, pero a pesar de esto, ninguno de los integrantes de la gran orquesta, sin excepción, ninguno, cuestiona las notas musicales que están escritas en las partituras de los otros músicos. Y esa ausencia de cuestionamiento, esa aceptación genuina, es lo que los va a conducir a la gran verdad, a la verdad absoluta, con el fin de poder ofrecer un gran concierto. Pero la vida diaria de la criatura humana, incluyendo a los músicos de la gran orquesta, una vez que abandonan el escenario, es el ego quien, batuta en mano, nos vuelve a crear la ilusión de que nuestra verdad personal, o sea, nuestra partitura, es la verdad absoluta. Y de ahí que a veces nos transformemos en una especie de manual de instrucciones con respecto a la vida de los demás, y les digamos a todo el mundo lo que deberían hacer con sus vidas,
y que salgamos a las calles con pancartas que dicen que hay que salvar al mundo con la mejor intención del mundo, pero por supuesto siempre haciendo lo que yo digo, lo que yo digo que hay que hacer. Es el ego quien nos hace actuar de un modo tan delirante. Y bueno, para decirte la verdad, no encuentro otra palabra para describir un comportamiento que no tiene ni pies ni cabezas, porque esto simplemente es delirante. Y aquí vamos a reflexionar juntos, tú y yo, acerca de la analogía que acabo de hacer. Qué distinto que es lo que sucede dentro de una gran orquesta compuesta por seres humanos a lo que sucede en este mundo habitado también por seres humanos, por criaturas humanas, ¿verdad? Y permíteme hacer hincapié en esto porque hay una gran diferencia entre un ser humano y una criatura humana. El modo en que se comportan los músicos de la orquesta, de esa gran orquesta que te mencionaba, obedece a que ellos no creen que así las cosas estén bien. Obedece a que ellos saben que así es como debe ser. Porque ninguno de ellos tiene dudas con respecto a que cuando el director de la orquesta batuta en mano dé la orden de comenzar, aquella orquesta va a sonar de maravillas. Y este comportamiento que tiene el músico sobre el escenario no obedece a una creencia, ¿sabes? Sino a la absoluta certeza de que cada uno de los músicos que están allí sentados frente a una partitura igual que él y con un instrumento en la mano, cada uno de ellos está haciendo lo correcto. Y aquí, así medio de paso, ya dejamos bien establecida la gran diferencia que existe entre creer y saber, ¿verdad? Porque lo que crees lo puedes cambiar cuando te dé la gana, cuando tú quieras. Pero lo que sabes viajará contigo por el resto del camino, de tu camino personal. Y este ejemplo es aplicable a todo, ¿sabes? A todo. La criatura humana, al no dar el primero de los pasos, al no prepararse primero en lo individual, no puede cumplir con los siguientes requisitos, ¿me entiendes? Al no armonizarse primero en sí mismo, le es imposible ingresar al colectivo amablemente, ingresar de un modo seguro y agradable. Y aquí, como nunca falta alguien atrapado en su propio ego, intentando desacreditar lo que no conoce, puede que aparezca alguien haciendo alusión al gran avance tecnológico logrado por la criatura humana, y aún estando yo de acuerdo con eso, voy a replicar con la siguiente pregunta. ¿Acaso hay alguien que piense que este mundo en el que vivimos es un lugar armónico? ¿Un lugar seguro, un lugar de paz? Así tal y como lo era la gran orquesta de la que hablábamos. No, mira, la respuesta es un contundente no, ya que cada vez hay en este planeta mayor agresividad y más conflictos y más enfrentamientos, y esto se debe al abismo cada vez más grande que separa a las dos naturalezas que posee el ser humano. Sí, es así tal cual como lo estás escuchando. Y el hecho de que mediante esa tecnología tan avanzada no podamos detectar el otro lado de nosotros, no quiere decir que esto que te estoy diciendo sean solo palabras. Todos nuestros problemas como entidades humanas se deben a la desconexión que tenemos en nosotros mismos y a la enorme distancia que existe entre el vertiginoso desarrollo externo y la ausencia del conocimiento interior de la criatura humana. Estamos completamente fuera de balance por habernos desarrollado y crecido en una sola dirección, siempre hacia afuera de nosotros mismos. Y esto nos ha hecho olvidar por completo lo que significa ser un ser humano. Si en la vida diaria nos viéramos primero a nosotros mismos y luego unos a otros, como lo hacen todos los músicos que integran la gran orquesta de la que te hablaba hace un momento, bueno, entonces esta humanidad no sonaría tan desafinada, ¿sabes? ¿Tú te imaginas cómo sonaría esa orquesta tan maravillosa si cada uno de sus músicos desconfiara de los demás integrantes y cada uno de ellos, bueno, tratara de convencer a los demás de que sus partituras están equivocadas y que para que la orquesta suene bien todos tienen que tocar lo que está escrito en mi partitura, porque esta es mi partitura, que es la única que está bien, porque es mía? ¿Cómo sonaría eso? Bueno, es muy fácil de deducir, Sonaría muy mal. Tal y como suena esta raza humana, que no respeta ni a sus semejantes,
ni al espíritu que los habita, ni al creador de esta obra musical tan maravillosa a la que alguien llamó vida, la cual está perfectamente escrita, pero que a la vez está muy mal tocada. Muy mal tocada. Creemos, pero no sabemos. Y te aseguro que cada uno de los músicos de aquella gran orquesta, como por arte de magia, en cuanto termina el concierto, y cada uno de ellos guarda su instrumento musical, todos, sin excepción, como si fueran resortes, vuelven a integrarse a la otra orquesta. A esa orquesta humana que, al no contar con músicos preparados en lo individual, no respetan el tiempo ni el espacio de nadie e invaden todo lo que les es posible, sin importarles qué tanto están incomodando a los demás. Mira si estar involucrado con la música no genera un estado de gracia en la criatura humana. Y de ahí que siempre les sugiero a los padres que incentiven a sus hijos desde pequeños para que de alguna forma se conecten con un instrumento musical. No pensando en que lleguen a ser el mejor concertista del planeta, lo cual no tiene nada de malo, sino con el único propósito de que la música sea una parte activa en sus vidas, lo cual les brindará un nivel de interacción mucho más agradable con el entorno en que les toque vivir. Cuando estemos listos a nivel individual, será cuando podremos empezar a decir que este sueño de una raza humana evolucionada se está haciendo realidad y que la misma habita en un pequeño planeta azul ubicado en el borde de una galaxia, un planeta en el que el ego de sus habitantes ha emprendido el viaje de regreso a su lugar de origen para hacer sencillamente lo que le corresponde, y que el resto de los habitantes del cosmos, ya nos pueden visitar despreocupadamente, sin temor alguno, y que ya nos pueden considerar entidades confiables. Esto pasará cuando en nuestro rol de criaturas humanas dejemos de desafinar en lo individual y estemos listos para tocar en la gran orquesta universal. Y la buena noticia aquí es que este cambio, este ajuste, solo depende de nosotros y de nadie más, porque este ajuste es personal, es una tarea individual. Así que dejemos de hacer turismo espiritual, por favor. Y de una buena vez busquemos el modo de afinar nuestro propio instrumento, porque como siempre te digo, y no son solamente palabras, despierta, date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Nos vemos aquí en Migansúa. Chao.